Lo dijo en la primera hora. Retomemos el tema de lo que pasó ayer en el Tribunal Contencioso Electoral, que lo informamos, lo comentamos. Incluso socialicé con ustedes algunos de los comentarios respecto de la naturaleza jurídica de lo que ayer resolvió el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral con tres jueces, la doctora Ivonne Coloma, el doctor Ángel Torres y el doctor Guillermo Ortega, que decidieron remover de sus funciones al presidente hasta ayer, Fernando Muñoz, quien, sin embargo, sigue ostentando el carácter de juez del Tribunal Contencioso Electoral. Ivonne Coloma está con nosotros. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. A esta hora le llamo presidenta. A esta hora, desde el día de ayer, después de la sesión y resolución que adoptó el Pleno, soy la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Fue legal lo que hizo ayer el Tribunal Contencioso? Totalmente legal. ¿Desde qué punto de vista? Explíquenos, por favor, con maicitos, como se dice popularmente, A ver, para entender lo que pasó ayer. Trataré de ser menos técnica jurídica y tratar de dar un mensaje más claro a la ciudadanía. El Tribunal Contencioso Electoral está conformado por 5 jueces principales y 5 jueces suplentes. A la fecha solo son 3 suplentes que tenemos. Por mandato legal, el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo al artículo 65 del Código de la Democracia, es quien designa al presidente y vicepresidente. De igual manera, como usted tiene la potestad de designar, también la tiene de remover. Quiero dejar en claro que la remoción no fue una decisión que se tomó de manera apresurada. El presidente Fernando Muñoz inició su gestión en el 2022, lleva 2 años con 3 meses, dentro de los cuales ustedes documentadamente podrán verificar ciertos errores que se han cometido, errores a nivel administrativo que actualmente tienen una incidencia a nivel jurisdiccional. Podríamos citar errores y que afectan al proceso electoral, que ya nos aboca en este momento con fechas, hitos que tenemos que cumplir. El tribunal no cuenta con mantenimiento vehicular. El tribunal no cuenta con pasajes. ¿Qué sucede si yo en este momento, más bien estoy hablando de hechos fácticos que han acontecido, cuando un juez tiene que realizar audiencias en territorio propias de nuestras competencias, ni siquiera se cuenta con el contrato de pasajes? ¿Qué sucede con nuestra intimidad, que yo le podría decir? En la gestión del doctor Fernando Muñoz, nuestros correos electrónicos fueron vulnerados. Por 2 ocasiones ingresaron sin permiso ni autorización de los funcionarios. Llevamos una serie de problemas. Las sesiones del tribunal son públicas. Ustedes podrían verificar en el canal institucional cómo se han desarrollado durante estos 4 meses, que es donde se han agudizado los problemas. Una falta de conducción, una demora en la convocatoria, y podría decir tal vez que se apresura en otras situaciones por otro tipo de intereses. Usted lo que nos está diciendo en este momento, doctor Ivonne Coloma, es que hay un conjunto de errores, falencias, omisiones de carácter administrativo por parte de quien hasta ayer era presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que terminan desembocando en esta decisión. ¿Esas son las razones? Las razones son también de carácter jurisdiccional, Fabricio. ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? El presidente es quien convoca en este caso al Pleno. La incidencia administrativa se ve en la jurisdiccional cuando el tribunal no puede ejercer sus facultades. Estamos a miras de un proceso electoral y ni siquiera tenemos la certeza de contar con el personal. Los contratos del periodo electoral se acaban en este mes de agosto. Y pese a que se ha hablado con el presidente, se ha cerrado. Tuvimos problema con la designación del último secretario, no con el que renunció el día de ayer, porque el secretario que recién se había incorporado no tenía ni un mes en funciones. Tuvimos un secretario que fue designado por una terna con un conocimiento, más bien, no tenía el conocimiento en manejo de expedientes, y fue algo que se observó por parte del Pleno. Posterior a ello, nosotros pedimos, los jueces, un documento en el cual les solicitamos encarecidamente de que se cambie al titular, al fedatario de la institución. En un cuerpo colegiado y más aún un cuerpo jurisdiccional, usted sabe la importancia y relevancia del cargo del secretario general. Enviamos una circular, en este caso al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, solicitándole que el Pleno se convoque para la remoción del secretario. Nunca fuimos convocados, Fabricio. El secretario, por suerte, por dignidad, renunció posterior a esto.
tuvimos nulidad en sorteos de las causas. Tenemos otra causa que se conoció el día miércoles de violencia política de género, en la cual no se declaró la congestión de causas, un error también imputable a la Secretaría, mal manejos de expedientes y todo. ¿Por qué? Porque en este momento se han contratado a séquitos. Lástima que tenga que decirlo en esas palabras, que no permiten que el tribunal pueda avanzar y cumplir su rol de garante de justicia. Usted me conoce, Fabricio, yo siempre he sido muy agradecida con usted. Este medio fue uno de los primeros que me abrió la puerta. Tienen cómo es mi origen. Yo no soy una persona improvisada en materia electoral. Son 15 años. Yo me considero una servidora de carrera dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Yo conozco las necesidades del tribunal, he manejado también la parte administrativa, financiera y jurisdiccional. Y cuando todas se ven afectadas por una mala gestión, se lo ha dicho al presidente, no una, en reiteradas ocasiones. Y lo único que hemos tenido como respuesta es 1 año que el tribunal no ha sesionado de manera administrativa, como dice el reglamento, todos los martes. Una omisión de convocar a pedido de los jueces y una mala conducción y suspensión de las sesiones. Doctora, hablemos de la forma como se produjo la remoción del cargo del doctor Fernando Muñoz. La característica como tal de la sesión que mantuvieron ayer. ¿Qué característica tuvo? ¿Fue una convocatoria? ¿Fue una sesión extraordinaria? ¿Cómo llegamos a ese momento? La sesión fue una sesión pública de conocimiento de todos los jueces. ¿Quién convocó? Fue por los 3 jueces, como lo dice el reglamento de trámites, fue debidamente esto notificado al doctor Joaquín Viteri y al doctor Fernando Muñoz. Sí, fueron notificados. Fueron ¿Cuándo fueron notificados? El mismo día jueves se circuló. Es más, tuvo un inconveniente con la propia presidencia, que no quisieron recibir la convocatoria. Nos tocó ingresar en este caso por recepción de documentos, porque el doctor Muñoz pidió permiso con cargo a vacaciones por 1 día. Cuando quise asumir en funciones, se me indicó de que no se me habían dejado mi acción de personal, que no estaba titularizada, y posterior a ello, el jueves en la noche recibí un documento en el cual se indicaba que el presidente, siendo las 17 horas con 5 minutos, se incorporaba al tribunal. ¿Por qué hago énfasis en la característica de la sesión? Porque precisamente eso es lo que se cuestiona. Una aparente ilegalidad en esta convocatoria, no se la define como una autoconvocatoria, la norma no prevé esta definición de autoconvocatoria como tal, hay sesiones ordinarias, hay sesiones extraordinarias que las convoca, en este caso dice el artículo 9 del reglamento de sesiones, si no me equivoco, del Tribunal Contencioso Electoral. Las señoras jueces y los señores jueces podrán sesionar sin necesidad de convocatoria previa cuando sí lo decidieren por unanimidad con la presencia de los 5 jueces. No estuvieron los 5 presentes y no hubo unanimidad en esta suerte de convocatoria como tal. Para una autoconvocatoria que sí lo pruebe, en este caso el reglamento de sesiones del tribunal, firmamos los 5 jueces. ¿Los 5? Los 5 ¿Incluyendo al jueces. doctor Muñoz? No para esta sesión. El reglamento permite autoconvocatorias. Nosotros convocamos a una sesión extraordinaria el día jueves a conocimiento del doctor Muñoz, en el que le señalamos de que se debía convocar y que nos íbamos a convocar para el día martes. Pero podían hacerlo legalmente. Podíamos hacerlo porque usted nos dice, no es autoconvocatoria. No es una autoconvocatoria. Es sesión extraordinaria. ¿No se supone que es el presidente el que convoca las sesiones ordinarias y extraordinarias? El reglamento permite que sea también a voluntad de los 3 jueces. Porque si no, Fabricio, usted estaría la arbitrariedad, una persona que sería quien convoque o no. En esta ocasión le pusimos fecha, día y hora. En anteriores ocasiones le hemos solicitado que él vea la agenda de los jueces y su propia agenda para convocarnos. Y es la sesión que le indico del secretario general, que hasta la presente fecha no hemos sido convocados. Ante los errores que ha tenido la presidencia y arbitrariedades, por eso se le indicó día, hora y fecha. El auditorio estaba abierto, el presidente estaba en pleno conocimiento, por eso pudo bajar a la sesión. Y creo que de por sí mismo la sesión nos indica cómo está manejado el tribunal. Ustedes vieron que durante el desarrollo de la sesión existieron desmanes y un desorden por parte de una funcionaria del tribunal. ¿Quién es la servidora del tribunal? La asesora administrativa del presidente.
¿Quién es la persona que gritaba? El esposo de la asesora interna que funge como director administrativo. La señora que ayer, el momento que entra el doctor Muñoz a decir que es una reunión de amigos y que ella golpea e insulta, ¿ella quién es? Asesora interna de presidencia de la parte administrativa del tribunal y su esposo, el director financiero del tribunal. Eso nos da una medida de cómo estaba siendo manejado la institución. Ahora, ustedes invocan el Código Orgánico Administrativo. ¿Cómo surge la utilización de este instrumento normativo cuando el Código de la Democracia se supone es el instrumento que debe normar, que debe regir el accionar tanto administrativo cuanto jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral? El 184 del Código de la Democracia para la parte administrativa me permite normas supletorias como el COA. No fue aplicado para el tema jurisdiccional. En jurisdiccional sí tenemos nuestra propia ley. Pero en la parte administrativa pueden aplicar el COA. Se lo puede aplicar. Eso no es ilegal. Eso lo dice directamente el Código de la Democracia, el artículo 184. Pero ¿no queda sentado un precedente muy discutible al haber aplicado una norma supletoria, como usted le llama, y no el Código de la Democracia, que según la visión del doctor Muñoz, no establece la remoción de una autoridad que además él dice no fue elegido o no cumple un periodo de libre remoción, sino un periodo fijo de 3 años? Y él tenía que terminar el próximo año, me parece, su periodo fijo. La norma principal, en este caso la ley especial de la materia, que es el Código de la Democracia, se complementa con el Código, con el COA y con el Reglamento de Sesiones. El Reglamento de Sesiones permite que el tribunal pueda, a petición de sus 3 miembros, convocarse. Permite también la autoconvocatoria, que lo hemos realizado principalmente para temas jurisdiccionales. O sea, usted ha aclarado que no es autoconvocatoria, sino convocatoria de sesión extraordinaria. ¿Es el reglamento que les permite que con tres jueces se pueda convocar una sesión extraordinaria sin que sea convocada esta formalmente por el presidente? Nos da la potestad, en este caso, el mismo 9, si no me equivoco, si no me comprometo 9, claro, a remitir. Al que di lectura. Sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias se realizarán previa convocatoria a través de Secretaría General por disposición de la presidenta o presidente del Tribunal Contencioso o quien ejerciere la presidencia, con al menos 12 horas de anticipación, sea por propia iniciativa o a solicitud de 3 de las juezas o jueces del tribunal. Me comprometo en revisar el artículo, pero no sé si es uno de los posteriores o que preceden, pero no está la potestad de los 3 jueces. Tengan la certeza que si yo estoy sentada en este momento es porque estoy segura que la resolución que se adoptó ayer es legal y legítima. No obstante, doctora, el mismo reglamento de sesiones del Tribunal Contencioso en su artículo 3 hace referencia a la designación de autoridades y dice: la presidenta o el presidente, así como vicepresidente o vicepresidente, serán designados de entre los jueces principales del Tribunal Contencioso en la primera sesión convocada para ese efecto. Permanecerán en el ejercicio de sus funciones de conformidad a lo determinado en el artículo 220 de la Constitución y demás normativa. ¿No contraviene también esto de alguna manera? No existe ninguna contraposición. Existe la designación de autoridades por un tiempo que determina la ley y también la facultad de remoción por incumplimiento. A día de hoy, el doctor Fernando Muñoz dice: yo soy presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Una reunión de amigos no puede generar una presidencia de un tribunal. ¿Hay acciones todavía que pueda adoptar el doctor Muñoz para revertir lo sucedido ayer? El doctor Muñoz se encuentra en el legítimo derecho de ejercer las acciones que él estime convenientes. Existe una resolución adoptada por el Pleno. El tribunal lo que se va a garantizar es la continuidad de sus funciones. No es un cambio de persona, es un cambio de gestión. Mi compromiso con los servidores es una institución que yo quiero y, como les he dicho, son 15 años que he trabajado en esta institución de una u otra manera, donde han crecido mis propias hijas, a la que valoro y a la que la quiero ver crecer, no retroceder como ha estado sucediendo. Yo le conozco a usted, doctora, y yo sé que es una funcionaria de carrera en el Tribunal Contencioso Electoral, pero creo que eso no está en discusión. El tema y lo que está en discusión es la naturaleza jurídica de lo que ayer ocurrió, porque y yo lo decía de manera, digamos, para graficar un poquito lo que ocurrió ayer en el tribunal, o lo que se preveía, y lo puse entre comillas, no termina siendo una suerte de golpe de Estado institucional dentro de este organismo, porque además ocurre ayer y esto se ha prestado para la suspicacia. Usted ha venido acá y le agradezco por haber aceptado esta entrevista, porque nos aclara y nos da su punto de vista sobre lo que pasó el día de ayer, pero ayer mismo se establecieron una serie de conjeturas, que esto ocurre cuando hay, por ejemplo, los temas de la vicepresidenta de la República que deben ser analizados por el Tribunal Contencioso Electoral, y esto, como digo, se ha prestado para la suspicacia y la relación política. ¿Cuál es su comentario sobre eso, doctor? Querido Fabricio, a todos quienes nos escuchan,
Por medios de comunicación pude tener conocimiento de las denuncias que habían ingresado al tribunal. Se ha hablado de un manejo político. ¿De quién? No del pleno del tribunal, de quien ejercía la presidencia. Las denuncias que hacen referencia en redes sociales ingresaron el día jueves, Fabricio. Pasó viernes, sábado, domingo, lunes y el pleno no tenía conocimiento de que habían ingresado esas denuncias. ¿Por qué? Porque estaban retenidas en presidencia. Entonces ahí más bien les hago la pregunta a la ciudadanía, ¿quién está jugando políticamente? ¿Quién tiene intereses en este momento? ¿Por qué no se nos hizo conocer a los jueces de que habían ingresado denuncias? ¿Por qué no se siguió el canal regular? ¿Cuál es el canal regular? No que se queden en presidencia o en secretaría, que el secretario comunique y sortee inmediatamente. Eso es lo que tenía que haber sucedido. ¿Ustedes tuvieron un diálogo previo o alertas previas establecieron sobre el accionar del doctor Muñoz? ¿En algún momento conversaron con él entre jueces? ¿Le hicieron notar esto que usted nos está revelando a esta hora respecto de las falencias, omisiones, errores, desatenciones administrativas y hasta jurisdiccionales? Fabricio, consta en todas las sesiones. Ustedes pueden ver en el canal institucional las series de agresiones, es más, de la que yo también fui víctima durante varias sesiones, y por un tema institucional, en alguna ocasión le dije al doctor Muñoz que ya tenía que trasladarlas a otro nivel porque los plenos se convirtieron en sesiones inmanejables. Se nos cortaba el uso de la palabra, no se convocaba cuando se pedía. Existen proyectos que circulaban con mucha antelación y que por ciertos intereses, yo tengo que pensar, no fueron convocados. Y con una demora que no suele acostumbrarse en el tribunal. Pero usted, ¿qué responde o cómo reacciona ante las suspicacias? Esta relación entre lo que pasó ayer en el Tribunal Contencioso Electoral con los casos relacionados con la vicepresidenta que tiene que conocer el Tribunal Contencioso Electoral. Le vuelvo y le repito, Fabricio, si alguien está con algún tipo de interés, es quien se guardó las denuncias que ingresaron y no nos hicieron conocer como miembros del Pleno. No somos nosotros. ¿Ustedes tienen alguna relación con el gobierno, doctora Coloma? En ninguna relación. El tribunal debe ser apolítico, tiene las relaciones normales y la coordinación interinstitucional que se necesita para cualquier gestión. ¿Cuáles serán las primeras acciones ahora con usted al frente de la presidencia del Tribunal Contencioso luego de lo ocurrido ayer? Lo primero que vamos a hacer el día de hoy se ha convocado a una sesión para nombrar a un secretario. Ayer fue de conocimiento público de la renuncia, ni siquiera del secretario, Fabricio. Como yo le había dado el antecedente, habíamos pedido la renuncia del anterior secretario, renuncia que nunca fue conocida por el Pleno, porque el Pleno es quien nombraba al secretario y era quien tenía que aceptar la renuncia o removerlo. Nunca fuimos convocados, el secretario renunció. Posterior a ella se nombró a un prosecretario y es quien ha estado asumiendo las funciones como secretario encargado, subrogante del puesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es viabilizar la gestión del tribunal, no se va a paralizar, y lo primero es nombrar a un secretario, encargar en funciones que lo vamos a hacer al personal de planta. Dos cosas finales. El doctor Muñoz había señalado que 5 convocatorias consecutivas a sesiones extraordinarias para avanzar en la designación de conjueces no se lograron instalar por la ausencia de los 3. Ayer ustedes se instalan y, aparte de la remoción del doctor Muñoz, escogen a los 6 nuevos conjueces. ¿Cómo es esto? A ver, el proceso de conjueces se lo realiza de acuerdo a lo que determina la ley y el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Existe un instructivo propio para la calificación de quienes se inscribieron y postularon. Una comisión, es más, invito a la ciudadanía a ver todas las sesiones del Pleno. Mi voto ha sido permanentemente o en contra o en abstención. He considerado de que desde la comisión de acompañamiento no se cumplieron con ciertos requisitos. Y cuando estábamos ya en la ejecución del cronograma tuvimos un desfase. Un desfase imputable nuevamente a la presidencia, y eso consta en las sesiones. Y este retraso generó que no se cumplieran los plazos. Cuando se nos presentó un nuevo cronograma, el cronograma estaba mal realizado, Fabricio. Lastimosamente no contemplaban las fases y requisitos mínimos para que los jueces podamos tomar cualquier resolución. Entonces, ¿qué sucedió? Le delegamos al presidente la responsabilidad de que él sea el que modifique este cronograma.
Y sin embargo, ese es otro tema que posiblemente derive en acciones civiles o penales que vamos a realizar, porque nunca se le autorizó que se amplíe el plazo de postulación, porque este ya había precluido. Y de manera arbitraria lo realizó el presidente. Posterior a ello, ya estábamos en la última etapa ya de reconsideración y con las calificaciones finales. Este es un tema que, como le digo, ha sido planificado y no cabía en una sesión extraordinaria. Por eso el día martes, cuando nos convocó, le dijimos de que eso debía ser conocido una sesión ordinaria, a lo cual el presidente no cedió. La sesión está publicada. El día martes insistió con el tema, le dijimos que debe ser una sesión ordinaria para analizar toda la problemática que se ha generado dentro del concurso y hasta qué punto afectaba o no las postulaciones. No se dio la sesión el día martes, miércoles no se dio, jueves él tomó vacaciones, que era el último día, y el día viernes, en feriado, en día no hábil, convocó Fabricio 8:30, 10 de la noche. Al día siguiente, 8:30, 10 de la noche. En estos últimos meses yo estaba durmiendo con el teléfono al lado porque me llegaban convocatorias a las 11 de la noche para las 9 de la mañana, con documentos que ni siquiera podía haber revisado. Usted va a ver en mi equipo en el cual yo le indico que la tarea maratónica que tuvieron, en este caso la comisión de acompañamiento, que se demoraron 2 días, a mí me estaban dando media hora antes para los papeles para poder sesionar. Sin embargo, como era un punto que se debe cumplir y que ya llevaba convocado por el propio presidente, le dijimos que no teníamos ningún problema, que íbamos a continuar con el punto que había sido convocado y que debió ser en sesión ordinaria, que se lo iba a hacer en extraordinaria, pero no en días no hábiles. ¿Quién sesiona, Fabricio, en este momento un sábado o domingo? Eso sí genera suspicacias para tomar una decisión administrativa. Nosotros como tribunal hemos trabajado 24/7 en cuestiones jurisdiccionales, porque a nosotros ahí nos cuentan los plazos fatales. Pero una sesión administrativa no cabían las convocatorias que estaba realizando el presidente. Correcto. Me queda clara su postura, que de todas maneras se presta para, evidentemente, continuar con el debate en torno a lo que ha resuelto el Tribunal Contencioso Electoral. Doctora Coloma, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias. Ivonne Coloma, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, quien ha explicado las razones de la decisión de ayer de remover a Fernando Muñoz de la presidencia. Ella, en su condición de vicepresidenta, asumió la presidencia y hoy ha convocado para las 11 de la mañana a una sesión de pleno, conforme nos ha señalado el día de hoy. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.